Buenos Aires. Me altera cuando viene hacia nosotros esa tremenda máquina que está de este lado. Divino, viene a hacer una Jimmy, velocidad. sí, viene como que nos va a abducir y meternos allí a la casa suya. Sí, me gusta, sí, está bien, si a usted le gusta. Lo que no nos gusta tampoco a nosotros es ciertos temas, pero obviamente hay que hablar de ellos. Que la gente, por supuesto, ha salido a la calle a manifestarse y en lo que va de este mes y desde el principio de año deberíamos decir que las marchas han sido cada vez más multitudinarias. Exacto, fue un marzo sobre todo, Robert, el marzo que acabamos de dejar nada más hace 2 días, fue un mes movidísimo. Todos los días nos encontrábamos con las noticias de que estaba colapsado el centro, que la Plaza de Mayo era intransitable, que, bueno, obviamente los docentes, etcétera, estaban allí, bueno, haciendo esto, ¿no? Sí, pidiendo reclamando, ¿no? sus justicias. ¿Qué opinión merece esto, Raúl? Bueno, coincido con lo que decían recién, fue un mes de una intensidad en la protesta social, en la expresión. Agotador fue. Sí. Que ayer leía que en marzo había habido en el total del país 500 cortes, ¿no? 500 protestas. Sí. En un solo mes, 500 es muchísimo. Sí. Son 15 por día. Esto está señalando un grado de descontento social muy importante, y a la vez está señalando también que las distintas dirigencias de la oposición están activas, cada una a su manera y jugando sus propios juegos. No es lo mismo Baradel que Camioneros, digamos, son cosas distintas, pero cada uno juega lo suyo y está potencializando la disconformidad. O sea, se acusa mucho a la dirigencia de ser promotora de esta, pero lo que pasa es que las condiciones de posibilidad para que la protesta están creadas, si no la dirigencia no podría movilizar las bases. Claro. Tiene que haber descontento para que se produzca una movilización, esta cantidad de movilizaciones, protestas, cortes, marchas, etcétera. Yo creo que en realidad, bueno, ustedes daban los datos de la economía recién, hay algunos datos de la economía que son buenos en el Excel, pero lo que pasa es que no está llegando a la economía popular, no está llegando al bolsillo de la gente. Es más, está empeorando la situación del bolsillo de la gente porque tuvimos un enero de 1.8 de inflación, un febrero de 2.1, de 2.4 y marzo aparentemente ha sido de 2.1 también. Una proyección de 2 puntos promedio de la inflación en el año te da casi 27%. ¿Cómo lee la marcha de ayer, la marcha por la democracia allí en Plaza de Mayo? Quiero ser justo con esto, fue una marcha muy significativa, nadie la esperaba tan masiva. ¿La vio masiva? ¿Usted la vio? Yo la vi masiva en términos, ¿ok? No es comparable con los 250.000, 300.000 personas que juntó en su momento el acto de la CGT o con la marcha de los maestros, que también fue muy masiva. Pero aproximadamente 100.000 personas dice el oficialismo. Yo creo que es apenas exagerado. La mitad de la plaza son 50.000. Este es un cálculo muy antiguo que lo hizo un ingeniero hace mucho, que quería cortar con esto de juntamos 500.000 de personas, etcétera. Dijo, bueno, a ver, realmente, ¿cuánta gente entra en la plaza? Hizo el cálculo. La plaza entera son 100.000 personas, la mitad, como ayer, eran 50.000, más las avenidas daría otros 20.000. Entonces, rondarían los 70.000 y algunos que volvieron cuando otros se fueron. O sea, quizás haya reunido alrededor de 80, 85. ¿Pero cómo se lee en su...? Ahora, ¿cómo se lee esto? Bueno, primero, yo estuve en la marcha, no protestando, yo quería ir a escuchar, a ver qué era eso, porque es muy difícil medirlo en términos de encuestas, no se puede medir. Y estuve 3 horas dando vuelta y hablando. Había muchísima gente que estaba ahí en defensa del gobierno del presidente Macri, pero había otra gran cantidad de personas que estaban ahí en defensa de la democracia, de la institucionalidad, de la continuidad del gobierno, es decir, con la continuidad del gobierno en el sentido de, más allá de si me gusta o no, más allá de cuánto esté de acuerdo o en desacuerdo con este gobierno, quiero que llegue al 10 de diciembre del 2019, necesitamos esto. Así que en gran parte fue una defensa de la democracia y en gran parte también una defensa o un apoyo de la gestión del presidente Macri. Pero lo que yo quiero decir también es que... Y también otro dato, Raúl, perdóname, pero ayer escuchábamos los cánticos de la marcha y también lo que se decía es basta de paros, decimos no al paro, todos por supuesto, y se cree que en referencia al 6, ¿no? A lo que va a suceder en pocas horas. Sí. Y justamente eso es lo que te iba a decir. Y también a los maestros. Esta fue una marcha, o una concentración, porque no fue una marcha, de la clase media y media alta de las grandes urbes. Si vos mirás la composición, y eso lo veías caminando, la composición social de esta concentración era clase media y media alta urbana. Las concentraciones anteriores fueron clase media baja y clase trabajadora, principalmente de conurbano. Son 2 marchas totalmente distintas y lo que esto señala
es algo mucho más serio, porque hasta ahora la brecha era político-ideológica, ahora está pasando a ser una brecha social, una brecha sociológica. Es decir, una brecha donde los intereses de clase empiezan a entrar en conflicto. Porque ¿por qué decían basta de paros? Bueno, porque ese sector que estaba ahí, está bien, tuvo que sacrificar algún suntuario, algún gasto superfluo, pero no le afecta a la alimentación, no le afecta a la escuela de los hijos. En cambio, las otras marchas sí estaban compuestas por gente que no llega a fin de mes, ¿no? Entonces, para la clase media alta, los paros son una molestia y las restricciones económicas en realidad no tuvieron demasiado efecto en su calidad de vida. En la clase baja sí, vos sabés que, ya lo hemos dicho esto otra vez, el 85% del presupuesto de un hogar de bajos recursos es alimentación. Cuando le aumentaste el 50% de la alimentación y no le aumentaste los ingresos, lo pusiste en una situación que o come menos o come de peor calidad. Exacto. Pues es un dato que es muy indicador. En el conurbano no se consigue grasa. ¿Y por qué? Porque están reemplazando el aceite, que es caro, por grasa. Por la grasa. Están fritando, cocinando con grasa. Estos son indicadores muy claros. Cualquier cura villero, cualquiera que atiende un comedor social, te va a decir que le aumentó un 50, un 60, un 70% la demanda de comida. Bueno, los comedores sociales también es un dato a destacar, porque de hecho cada vez son más y más las personas que cuando se abren las puertas al comedor ingresan, grandes, chicos, todos a comer. Y creo que el presidente Macri tuvo una expresión poco feliz, creo que fue hoy, un videíto que se viralizó donde él dice que está muy contento con ver la gente reunida sin micro y sin choripán. Está descalificando las otras protestas. Y esto es serio que él piense así, porque si yo junto esto con eso que dijo en lo de Mirta Legrand, cuando dijo yo quiero un país donde la clase media pueda viajar a Europa por $300, no, yo quiero un país sin pobreza. Después si yo soy clase media, después si no puedo viajar a Europa es mi problema, pero no es un problema social, digamos. No es un objetivo de gobierno, no puede ser un objetivo de gobierno eso, ¿no? ¿Querés escuchar al presidente Macri hablando justamente cuando se reunió con los veteranos? Allí en la Quinta Olivos, antes. Sí. Hizo referencia a las marchas. Así es. Vamos a escucharlo. Esta casa que hace 15 meses está abierta permanentemente para todos los argentinos, para que podamos dialogar, construir, escucharnos, y desde el respeto, desde la humildad, desde saber que si mejoramos todos los días nos va a ir mejor, que es un poco lo que se manifestó ayer, ¿no? Que fue un día de mucha emoción para todos aquellos que creemos en que merecemos un futuro mejor. Allí escuchamos las palabras del presidente Mauricio Macri y las imágenes de la marcha, ¿no? Recordando de esta marcha, como dice aquí Aragón, una marcha a favor de la democracia, una marcha donde se sumó entre las calles aledañas a la Plaza de Mayo y la plaza misma, insisto, serían unas 70.000 personas, bueno, apoyando a la democracia por un lado y también un sector de la sociedad apoyando a la presidencia del presidente Mauricio Macri, Aragón, ¿no? Sí. A mí igualmente lo que me llamó la atención de esta movilización, Raúl, más allá de lo que dijo el presidente Macri, de hecho lo destacaba ayer, fue una movilización, en primer lugar, dejando de lado el tema de las clases, ¿no? Que vos decías que también puede tener algo que ver con este análisis, pero fue una marcha pacífica, sin bandera política. Las banderas que había eran del país, eran todas argentinas. La gente que no llevaba bandera tenía la camiseta de Argentina. La gente caminaba tranquila y se fue de la plaza de la misma manera que llegó. Sí, yo creo que más allá de los contenidos de la protesta, de la marcha, de los motivos de la marcha, creo que en términos de acto dentro de la democracia fue impecable, es loable que esto se pueda hacer así, ¿no? La verdad que se haya hecho así, que haya transcurrido de esa manera, sin disturbios, sin banderías políticas, con una serie de mensajes bastante precisos y sobre todo tranquilos. Creo que es un dato importante para la democracia de nuestro país, pero también esto no salió en ningún medio. Sobre Avenida de Mayo había una chica en un balcón, yo me quedé mirando un rato largo, una chica en un balcón de primer piso, algo así, con una remera con la cara de la expresidenta Cristina. Y había muchos de estos manifestantes, no todos, que al pasar veía, ella estaba parada impertérrita, era una estatua, y no se movía y no respondía, pero la insultaban, la agredían, etcétera,
por estar mostrando su adhesión a otra fuerza política que este sector critica y critica fuertemente. Yo estoy de acuerdo con que un sector critique al otro, no me parece mal, pero la agresión no tiene mucho que ver con el resto de lo que pasó. Bueno, lo ahí, vivimos ¿no? con nuestro compañero, con móvil, Juan ¿no? Cruz Clemente, exactamente, Sí. que fue Claro. agredido mientras, en cuanto había muy poca gente en la plaza a las 6 de la tarde, cuando estaba comenzando el conglomerado de gente que iba llegando por las diferentes arterias, a Juan Cruz Clemente realmente lo trataron muy, pero muy mal. Sí, de todas maneras, creo que la situación es Y la grieta, con estas situaciones, por un lado la marcha que vemos, que estuvimos allí transmitiendo en C5N, la marcha a favor de la democracia, algunos a favor del presidente Macri, esta grieta de la cual tanto se habla, la grieta que vivimos evidentemente aquí en Argentina, con estas marchas se profundiza, se achica, se acorta. Yo no sé si se profundiza, pero se exterioriza claramente. Se exterioriza. Sí, y creo que está, la grieta, como dije hace un ratito, creo que está pasando de ser una grieta político-ideológica a ser una grieta sociológica, una grieta de clases. Sí. Porque los intereses de clase son distintos y está bien que sean distintos los intereses de clase. Lo que ocurre es que cuando los intereses de una clase no son satisfechos hasta cierto punto, hay conflicto, necesariamente hay conflicto. Y esto es serio. Creo y quiero esperar que el presidente es consciente de esto. Creo que estás tomando las medidas que ellos consideran correctas. No está funcionando de todas maneras la economía. O sea, es que lo noté en algún lado. El déficit aumentó casi 61% vis a vis un mes, febrero, ¿no? Los 2 febreros. Esto es un dato muy importante porque si te aumenta el déficit, y si te aumenta el déficit en función de la deuda externa, sobre todo el incremento de la deuda externa que aumentó 25% en un año, en 3 meses, en 2 meses aumentó 25% la deuda externa, enero y febrero, te aumenta el servicio de la deuda, lo cual significa un aumento del déficit, ¿no? ¿Qué espera lo que se espera para este próximo 6 de abril, ¿no? Una detención absoluta de todo lo que son los movimientos y demás en esta marcha, en este paro también nacional, el 6 de abril. Claro, tal cual. Sí, el 6 de abril yo tengo la impresión de... Anunciado por la CGT prácticamente hace un mes, Sí. como el punto, ¿no? La Pedido, fecha. además, Sí. han pedido al candidato de la Ellos La están fecha. diciendo que quieren hacerle una señal al gobierno y que después del paro van a darle un tiempo prudencial antes de continuar con alguna otra medida de lucha. Que creen que el gobierno los va a convocar a hablar. Lo que pasa es que las posiciones son muy lejanas unas de otras y hay un fenómeno en la base del movimiento sindical, y es que el sindicalismo peronista está perdiendo delegados de sección a manos del Partido Obrero, del trotskismo y de la izquierda, porque en definitiva están siendo más combativos que la conducción CGTista, peronista, y terminan por perder fábricas, por perder secciones, etcétera. Y eso los alerta y los pone en una situación de mayor combatividad a la dirigencia, ¿no? Y tienen razón, porque si no pierden la base. Ahora, la otra vez hablábamos con distintos sindicalistas, ¿no? Y planteábamos esta necesidad de hacer el paro sin movilización. ¿A vos te parece que, está bien, es una de las tantas herramientas que tienen los gremios